Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de un invitado de lujo. Él es Fernando Díaz Cid, a quien tuve el gusto de invitar gracias a Marlina, em, que sin duda alguna dijo, él va a aportar muchísimo en la entrevista, sabe bastante, es muy talentoso y bueno, por eso lo tenemos aquí en Letras a Contraluz. Él es poeta, pintor, semiólogo y ávido lector. Estudió la maestría en semiótica y cursó diversos diplomados, de los cuales destacan Cartografía del Pensamiento Contemporáneo, Semiótica y Literatura Contemporánea y Voces Críticas de la Actualidad. Paralelamente a sus investigaciones, desarrolla una actividad pictórica que se expone en varias galerías de arte. Sus preocupaciones reflexivas y emotivas lo llevan a navegar durante algunos años en los ríos de la percepción gráfica, en los lagos de la pintura y en los mares semióticos. Más adelante, en su compromiso con la creación, escucha el llamado de las letras y ellas lo invitan a participar en varios talleres literarios con grandes maestros, enfocando su aprendizaje principalmente hacia la poesía. Ha publicado en México y en España los libros de poesía Paroxismo Sutil, El repliegue de los espejos y De Rubios del Vacío. Además, sus poemas han sido publicados en varias antologías como Antología a la Paz en Madrid, Antología Poética en Vitrina 3, México y la Antología Licencia para Mentir, Alicante. Forma parte de la Unión Hispano-Mundial de Escritores y es miembro del colectivo Unión Calíope. En octubre del 2024 participó como representante de México en el Festival de Poesía de Madrid. Actualmente continúa en su exploración poética, coleccionando instantes y reiniciándose con cada verso. Pues, ¿qué te parece si empezamos con un poema que abra de maravilla esta tertulia literaria y empezamos con ese de manteles largos, porque hoy vamos a estar escuchando esa maravillosa voz poética que posees y qué mejor que en voz de su autor. Te Pues dejo el micrófono. muchas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí en Letras a Contraluz con Ana Berta. Es un placer y además quiero aprovechar para felicitarte por este programa que tienes, esta difusión, ¿no?, de las letras, que es muy importante en nuestros días. Bueno, voy a iniciar leyendo un poema que se titula Ecos. Es de de mi más reciente libro que se llama De Rubios del Vacío. Y dice así: Ecos. Junto mis manos para ver la tarde desde la arista de un acantilado. Las nubes del reflejo se retiran. Busco un atardecer con resplandores sin cristales, que dignifique mi caminar descalzo y disuelva lo distante en las letras. Siembro estrofas en un surco de afanes y escucho ese paisaje con sus ecos lozanos. Su belleza deslumbra las esclusas, su fulgido despierta sueños. Con la red de mis brazos, capturo sus esquirlas y las guardo en un maletín donde lo incierto se diluye. Más tarde, en un viaje a la boira, las utilizo para iluminar mis noches en silencio. Gracias. Em, Me gustaría yo pensaba iniciar con la parte de la semiótica, pero ¿qué te parece si nos vamos mejor ahorita hacia la poesía? Que Bueno, justamente el poema se presta para ello, y me gustaría que nos pudieras, pues, compartir la manera en que vas construyendo tu voz poética, cómo vas encontrando ese estilo, eso que va a caracterizar tus versos, y de qué manera consideras que los talleres literarios y poéticos que tomaste te han servido, qué enseñanzas te han dejado cada uno de ellos, y a quiénes podrías nombrarnos que dejaron una huella imborrable en tu prosa, en tu vida, porque fueron los grandes maestros para ti. bueno, pues en cuanto al encontrar la voz poética, creo que aún estoy en ello. Sí he encontrado algunas
maneras de expresión de mi poesía, pero creo que todavía la estoy construyendo, ¿no? Ha sido una búsqueda ardua de muchos años, donde a partir de la lectura y de la enseñanza de varios maestros, he ido encontrando cómo decir lo que quiero decir, ¿no? De manera no nada más reflexiva, sino también emotiva, que quizá es lo que me ha costado un poco más de trabajo, ¿no? Lograr ese equilibrio entre esos dos discursos, tanto el conceptual, digamos, como el discurso de los sentimientos. Entonces, creo que todavía estoy en ese viaje de encontrar una voz, aunque ya tengo ciertas manías, ¿no? Y ciertas maneras de escribir un verso, digamos, más corto, no tanto de largo aliento, sino de resello continuo, como le digo yo. Y en cuanto a mis influencias, bueno, en cuanto a maestros así del aula, de los talleres, bueno, ha sido para mí muy importante estar en ellos. En primer lugar, por el efecto de tallerear los poemas, ¿no? Creo que a veces uno llega con su poema escrito y cree que son letras de oro, y entonces tomar esa distancia de dejar de ser autor para poder trabajar los textos y purificarlos, ¿no? De alguna manera y quitarles todo lo que les sobra para lograr un lenguaje poético que sea más eficaz. Eso me han enseñado tanto mis compañeros como mis maestros, ¿no? Maestros como Andrea Montiel o Carlos Pardo o Mijael Lamas, Raquel Lanceros, bueno, en fin, han sido muchos, ¿no? He estado estudiando constantemente, ¿no? Creo que la poesía hay que seguirla estudiando y contribuyendo en ella porque es algo dinámico, ¿no? Que está siempre. Bueno, y en cuanto a influencias de autores, ¿no? Y de libros, que creo que es la parte más fuerte, ¿no? Que guardo en mi interior, pues bueno, son muchísimos, ¿no? Desde Góngora, no sé, Lorca, todo el grupo del 27, Luis Cernuda, Gerardo Diego, León Felipe, ¿qué más podría ser? Borges mismo, Juarros, o por ejemplo ya del lado de México, bueno, pues todos los contemporáneos, ¿no? Javier Villaurrutia, Gorostiza, Jorge Cuesta, me gusta mucho, bueno, y Octavio Paz, por supuesto, José Emilio Pacheco, pues no sé, ya más contemporáneos, pues te diría, de actualmente me gusta mucho Antonio Lucas, Jordi Doce, Luis García Montero, Diego Doncel, bueno, mi maestro Carlos Pardo, eh, Zurita, me encanta, Piedad Bonet, que acaba de estar en México hace unos días, y de aquí de México, pues tengo influencia, obviamente, de Andrea Montiel, que fue mi maestra, de Mario Bojorques, que he tomado algunos cursos con él, de Mijail, que ya lo comenté, Mijail Lamas, y un amigo que es cantautor, Miguel Insunza, que también me gusta mucho cómo escribe. Como verás, tengo influencias por todos lados y por arriba y por abajo, ¿no? Pero no me angustia, sino que creo que lo que trato de hacer es aprender de todos bueno, y de la vida misma, ¿no? Para seguir en este viaje poético. Hace unos días yo estaba pensando en que a veces, pues, a uno le enamora la poesía tarde o temprano, pero hay ocasiones en las que vas a ciertos espacios y te das cuenta que a veces prevalece más la indiferencia, el oír sin escuchar y, y que a lo mejor no todos están prestos a abrir sus corazones y sus mentes para atender a lo que el poeta está exponiendo. Uh En -huh. ese sentido, me gustaría que nos pudieras decir cuál sería la función de la poesía hoy en día. ¿En verdad logra su finalidad de demostrar la percepción del mundo que tiene el poeta con respecto a lo que siente también y aunado a lo que quisiera que otros sintieran junto con él? ¿O llega un punto en el que aunque uno quiera eso y esa sea su mayor pretensión, no puede llegar a haber barreras inquebrantables que
que ni la misma poesía pudiese traspasar? No, creo que la poesía puede traspasar cualquier barrera en cualquier momento. Creo que hoy en día la labor de la poesía es muy importante, precisamente por lo que dices, ¿no? Vivimos en tiempos complejos, donde la indiferencia es la principal actitud que toma mucha gente en la vida, ¿no? La banalidad está por todos lados, nos rodea. Entonces, creo que la poesía es una manera de llamar la atención dentro de esta banalidad. Y coincido contigo, muchas veces en las tertulias poéticas o en las presentaciones del libro, la mayoría de la gente, cuando uno está leyendo o exponiendo estas ideas, está distraída, ¿no? El teléfono celular o móvil se ha vuelto un distractor muy asiduo, ¿no? Que todo el mundo tiene. Pero yo siempre he encontrado en el público, a lo mejor si hay 40 personas, a lo mejor veo a 3 o 4 o 5 personas interesadas, ¿no? En lo que está uno diciendo. Y creo que la labor de la poesía, por medio de los versos, es asombrar y descolocar a las personas de toda la cotidianidad en la que vivimos tan compleja, para llamarnos la atención, ¿no? Por medio del lenguaje, ¿no? Expandir estos significados por medio de la palabra, al utilizarla de una manera distinta a la que lo usamos de manera coloquial, para con ello atrapar al escucha o al lector e invitarlo a reflexionar y a sentir de manera distinta y más directa. No sé si con esto respondo un poco tu pregunta. Sí, claro que sí. Ahora, en estos contextos nuestros, pero ¿qué pasa del otro lado del mundo donde se están viviendo guerras, se está viviendo una crueldad humana que no es de no creerse? La poesía, ¿cómo puede salvar esas vidas? Mira, por ahí leí de un poeta, no recuerdo ahora el nombre, era un poeta contemporáneo al Rilke, pero no recuerdo el nombre, que escribía unos versos donde decía que la poesía no gana revoluciones. La poesía no es un arma para fusilar al enemigo ni para soportar cadáveres, sino que pero sin la poesía, lo que decía, perdón, ya estaba yo aquí, sin la poesía no se puede ganar ninguna revolución. O sea, es una parte esencial. Quizá no le encontramos una utilidad práctica de momento, pero creo que el llenar de reflexión y de sentimiento a la humanidad es lo que al final nos puede hacer pues triunfar de esa manera, ¿no? Con humanidad, ¿no? Y no volvernos distantes y no volvernos indiferentes al dolor y que no nos importe la guerra que vemos lejos o que vemos cerca, ¿no? Porque a lo mejor la vemos aquí nosotros todos los días, ¿no? La violencia que se ha desatado en México es increíble, ¿no? No debemos de ser indiferentes, al contrario, debemos de asumir la responsabilidad de asimilar esto y pues, de escribir sobre ello para poder hacerlo visible, ¿no? Y crear de alguna manera cierta conciencia y cierta esperanza. Hay quienes dicen que no puedes escribir de algo que no has vivido. En tu caso, ¿qué opinión tienes al respecto? Y bueno, desde mi punto de vista, la poesía precisamente para eso nos sirve, para ser ese lenguaje desde el cual somos empáticos con el dolor del otro y podemos sentir lo que el otro está sintiendo, aún sin haberlo vivido. Pero hay muchos que dicen, ¿por qué escribes de eso? A ti no te compete porque no, ni siquiera lo vives. ¿Qué responderías? No, claro que la poesía se puede escribir del tema que sea, ¿no? Y además uno se puede cambiar de personalidad cuantas veces uno quiera, pues la poesía es libertad total, ¿no? O sea, ahí tenemos el ejemplo de Fernando Pessoa con sus famosos heterónimos, ¿no? Donde construyó realmente vidas paralelas, ¿no? Y personajes que
tenía completos, ¿no? Su historia, su manera de pensar, su manera de escribir y su manera de, no sé, de enamorarse era completamente diferente en cada uno de sus heterónimos, ¿no? Entonces yo sí creo que la poesía puede meterse en cualquier lado donde haya una reflexión y una emoción que compartir, ¿no? Yo he escrito poemas, pues no sé, sobre el suicidio, por ejemplo, y pues no pienso suicidarme, pero sí me gusta meterme a lo mejor en la mente pues de esa persona que está a punto de hacer esa situación, ¿no? O cometer ese acto, ¿no? Entonces sí creo definitivamente que uno puede cobrar distintas personalidades en la poesía, ¿no? Claro, de todas maneras creo que interiormente tenemos muchas voces, ¿no? Y pues a veces la tenemos que dar salida, ¿no? Y una de esas maneras es cambiando de personalidad o abordando temas que quizá parecen distantes, pero que creo que si hacemos pues un análisis y una conexión y hacemos un vínculo, podemos escribir de ellos sin ningún problema. Em, Ahora, en cuanto a ese poema que nos comentas de estos temas fuertes que no por no prestarles atención o por no nombrarlos dejan de existir, me gustaría que nos compartieras uno de ellos. No sé si lo tengas a la mano. Déjame Mm, ver, creo que sí. no. Ya me pusiste aquí Ay, perdón. en un problema. No, sí tengo Mientras aquí tanto, uno. te leo el comentario de Maru Trujillo, poesía, felicidades, Fer, dice. La podemos ver en pantalla. Sí. Y bueno, aquí estamos platicando con el autor de hoy, Fernando Díaz Cid, que nos está mostrando cómo la poesía en verdad nos puede ir tocando el alma y transformando nuestras vidas, nuestra existencia de maneras inimaginables. Por favor, te escuchamos. Sí, bueno, este poema aún no está publicado, primicia. Entonces lo voy a leer. Se titula Desde un noveno piso. Es de noche bajo la luz de una mañana. Tu mirada se filtra a través de un vidrio opaco. Te sabes ciego para ver más allá de tus añicos. Mira mientras el horizonte escapa. Una migración de cuervos te grita y con un salto vuela sin temor al silencio de tu muerte. Te nacen alas de humo que se escabullen entre la cordura. Caes a lo profundo de tus plañidos. Estrepitosamente, con su vigor, la gravedad te arrostra en la traición del pavimento. Muchas gracias, Gracias. muchas Digo, y gracias. aunque está escrito en segunda persona, pues bueno, es la manera de meterse, eh, es el pensamiento, ¿no? De ese acto. Sí, sí, sí. Con respecto a esto, siempre el tema de la muerte, de nuestra finitud, de esta existencia que a veces resulta agotadora y que para muchos llega a ser como una prisión. ¿Qué podrías decirles como poeta y como pintor? Porque también desde la pintura uno percibe el universo, la existencia, el ser de distintas maneras muy diferentes a como las vería una persona que a lo mejor se dedica a ser ingeniero y no a las cuestiones artísticas o que está metido más en, en cuestiones más prácticas, matemáticas, Uh-huh. que en esto que nosotros conocemos como parte de las humanidades. Em, entonces, otra vez regreso a la pregunta. La muerte en el arte, desde la pintura y desde la poesía. Bueno, pues la muerte creo que es algo natural, ¿no? O sea, es parte de la vida, ¿no? Entonces tenemos que aprender a aceptarla y a convivir con ella pues todos los días, todo el tiempo. Y se vuelve una relación ahí entre Eros y Thanatos muy interesante, ¿no? Entre el amor y la muerte, ¿no? Entonces, pues creo que es algo de lo que se puede escribir todo el tiempo, pero siempre verlo un poco desde el lado de la vida, ¿no? De aprovechar un poco el tiempo, o un mucho, nuestro tiempo en vida, para llegar a la muerte pleno, ¿no? En mi más reciente libro, que comentaba hace rato, en De Rubios del Vacío,
es uno de los temas, pues no principales, pero que sí tocan ahí como un hilo conductor, porque el libro parte de una alegoría que es muy sencilla, donde la vida es como un río, ¿no? En el que vamos caminando, bueno, el río va surcando ahí sus caudales y dentro de las vicisitudes que encontramos en la vida nos vamos adaptando y pues el río se va agrandando, se va achicando, va siendo rápido o lento, va brincando obstáculos, ¿no? Y del río, de las orillas, de la ribera del río, se van desprendiendo derrubios y escombros, digamos, que van constituyendo y van haciendo parte del río, ¿no? Entonces, el exterior por el que vamos surcando nuestro río se va integrando a nuestra vida. Y todo esto que llevamos en nuestro caudal, pues termina en un mar de vacío que no conocemos qué va a ser y que será otra cosa, ¿no? Yo no veo la muerte como algo malo, ¿no? Como un fin absoluto, sino como un cambio del cual desconocemos y probablemente quizá el lenguaje no sea parte de ello y por eso no sabemos qué es lo que pasa. Pero bueno, también esta muerte me gusta verla también un poco como la filosofía zen, digo, que no conozco mucho esa filosofía, pero es una muerte donde hay un vacío, pero es un vacío que siempre podrá ser llenado con otra cosa, ¿no? Siempre está abierto a seguir siendo. Ahora, por otro lado, también te dedicas a ser semiólogo. Para Sí. quienes a lo mejor no están tan involucrados en el tema, ¿cómo podrías explicarles con palabras sencillas que cualquier persona pueda entender en el contexto en el que viva, qué es a lo que te dedicas, qué significa la semiótica, por qué es importante y cómo se ve en la vida práctica? ¿De qué manera podemos trasladar ese conocimiento a la experiencia de todos los días? Bueno, es un poco complejo, pero tratándolo de explicar de la manera más sencilla, pues la semiótica estudia los procesos de significación. O sea, es decir, cómo nosotros en nuestra vida cotidiana percibimos el mundo y le damos un significado, ya sea por medio de símbolos, de representaciones, de muchas cosas. Y así de manera práctica, pues bueno, pues por ejemplo, se me ocurre ahora en la publicidad. En la publicidad hay estudiosos de semiótica que se fijan en cómo son los procesos de la gente para recibir el mensaje de cierta publicidad y que este mensaje llegue de acuerdo a lo que ellos quieran. Y hoy en día, pues con las redes sociales se ha vuelto todavía más importante este estudio semiótico y más detallado. Em, en Voces Críticas de la Actualidad, ¿qué podemos hallar desde tus investigaciones? Las voces críticas de la actualidad fue un diplomado que tomé donde nos acercábamos a diferentes filósofos, pero desde el ojo de la teoría crítica, ¿no? De Adorno. Entonces ahí hay una manera de ver a, no sé, Heidegger o a Nietzsche, donde no solo se acepta todos sus, todos sus preceptos y todo lo que dicen, sino que se discuten, ¿no? En el aula se discuten y se proponen nuevas vías para llegar a unas nuevas conclusiones. Entonces eso se vuelve también muy interesante con el lado de la semiótica, tratando de conectarlo y con el lado de la pintura y de la poesía, porque se crean diferentes ramas, tipo, no sé, tipo los rizomas de Deleuze, donde no hay un tronco, digamos, un árbol que tenga una rama precisa, sino que se distribuyen diferentes raíces que nos lleva a diferentes lugares y diversos métodos para llegar a donde queramos llegar de manera creativa. Em, de tus libros, ahora háblanos un poco más al respecto. Em, Me gustaría que nos pudieras contar cómo fue la experiencia que viviste para poder publicarlos, para
una vez que ya están publicados, seguir haciendo esa difusión, que es un trabajo tremendo, enorme, donde nunca se acaba y que uno tiene que aprender no solo a saber cómo escribir, sino cómo vender. Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Y qué quieres ofrecer a partir de cada uno de ellos a los lectores? ¿Cuál es la propuesta que les estás llevando que te hace que tengas un sello diferente? Sí. Bueno, voy a empezar por lo último que me preguntaste. En los 3 libros que he escrito, en el primero, que se titula Paroxismo Sutil, hago una reflexión emotiva de cómo construimos nuestra identidad, cómo vamos nosotros creando ese yo, ¿no?, con el que alternamos en nuestros días todo el tiempo. Y bueno, ya abordo ahí varios temas, pero siempre desde el lado no filosófico, nada más, sino un lado reflexivo y emotivo, ¿no?, donde entran también los sentimientos. En el siguiente libro, el repliegue de los espejos, ahí hice una reflexión nuevamente emotiva. Para mí siempre es importante que estén los dos discursos, como decía desde un principio. Y en este libro lo que trato de abordar es cómo viajamos nosotros como individuos en este mundo de las apariencias, donde ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira, y qué es un reflejo y qué es un espejo y qué no es, ¿no? Como si entráramos a una casa de espejos de las que había en las ferias, ¿no?, donde ya no sabemos por dónde es el camino y tenemos que aprender a imaginarnos por dónde es y a crear esos caminos nuevos, ¿no? Y el libro más reciente, en Derrubios del Vacío, pues ya expliqué un poco qué es esta alegoría de la vida, ¿no?, y de cómo se va formando nuestra vida con todas nuestras influencias y nuestras cosas buenas, lo que nos pasa bueno, lo malo, el amor, el desamor, en fin, todo eso, ¿no? Ya no recuerdo qué fue lo primero No te preocupes. que me... En el caso de esta experiencia que no solo se queda en lo poético, sino que Ah, tienes que volverte también, sí, eh, pues, promotor de tu propia sí, obra, sí, sí. Bueno, ¿cómo lo has vivido? la primera experiencia, la de publicar el primer libro, fue muy, muy gozosa. Yo tardé mucho tiempo en publicar. Tenía yo muchísimo, bueno, y tengo mucho respeto a toda la tradición poética. Entonces considero que el escribir un verso es unirse a ese mar de grandes poetas, ¿no? Es poner una gotita de agua en ese mar, y pues tiene que ser un verso pues bien hecho, ¿no?, lo mejor escrito posible, con los mejores conocimientos que tenga uno, la mejor pasión que tenga uno en ese momento, para no enturbiar las aguas, ¿no?, sino contribuir en ellas, ¿no? Entonces me tardé en publicar por eso, porque creía que no estaba listo todavía, mi escritura poética no estaba listo para salir a la luz, y una vez que salió, pues fue un gran gozo, ¿no? Y cada uno de los libros, pues es nuevamente un nuevo gozo de un nuevo hijo que nace, ¿no?, de tinta, ¿no? Entonces, lo abraza uno con mucho gusto, y al mismo tiempo, después del nacimiento de los libros, viene una etapa un poco extraña, ¿no?, como autor, donde tienes que aprender a desprenderte de esos libros, porque esos libros ya, al estar ya visibles y ya publicados, pues ya no son parte del autor, aunque uno está ahí con sus letras, realmente se vuelven parte del lector y del espectador y del público en general, ¿no? Entonces tiene uno que aprender a desprenderse de eso y a aceptar todos los tipos de interpretaciones, críticas, buenas, malas y demás, ¿no?, que existen. Y lo que decías de la promoción, pues sí, es muy difícil. A mí me ha costado muchísimo trabajo vender mis libros, muchísimo trabajo. Hay que aprender a ello, pero lo que he aprendido, quizá, que me ha acercado a gentes que utilizan mucho marketing literario, ¿no?, y yo no soy tan afín a eso, he aprendido que desde el lado de la franqueza y desde el lado de hacer las cosas bien, pues tarde o temprano
se van saliendo, ¿no? Y se van colocando los libros pues en las librerías y en todos los lados, ¿no? Y se van acercando lectores, ¿no? ¿Cómo generar público lector real? Porque luego se ve mucho en los eventos que están poetas escuchando poetas, músicos escuchando músicos, y pareciera que no existe tanto interés en el ámbito artístico, literario, poético por parte de la sociedad en general. ¿Cómo atraer su atención? ¿Cómo consideras que pueden sentirse nuevamente no extraños ni alejados de todo este mundo, sino al contrario, em, con esta calidez y esa bienvenida que puede darle la literatura realmente a una persona que vive su día a día normal y no está tan involucrada? ¿Cómo hacerle que se apasione? Pues lo primero que les diría es un poco lo que comentaba hace un momento, ¿no? Que se dejen asombrar, que vivimos en una época donde la cotidianidad nos rebasa, ¿no? Nos agobia, nos hunde, y al final no nos damos cuenta de que no estamos haciendo lo que queremos hacer. O sea, no nos damos tiempo a la reflexión de por dónde queremos ir, porque esta cotidianidad nos lleva, ¿no? No nos deja detenernos. Entonces, creo que una manera de decirle a la gente que se acerque a la poesía es eso, que pongan una pausa. La poesía tiene un espacio y un tiempo distintos, por lo menos lo que yo he entendido en estos últimos años, ¿no? La poesía se mueve de otras maneras. O sea, no es el cronómetro, no es el reloj del día a día que rige la poesía, no, la poesía tiene otros tiempos, otros momentos, y no sabemos si podemos escribir un poema en un día o en 5 años o en 20, o sea, no tiene tiempo, ¿no? Es un tiempo distinto. Entonces creo que el platicar de ello y fomentaría un poco que la gente se acerque a la poesía, aunque es muy difícil que se aparten de esta cotidianidad, ¿no? Pues en la que vivimos todos, ¿no? Pero creo que a todos, incluso a la persona más científica o más tú sabes, pues le gusta disfrutar un momento de una ópera o de una obra de arte, o aunque no sea ópera, de su cantante favorito, ¿no? Entonces, pues, el ir a ver un show o una obra de teatro te hace desprenderte un poco de tu vida cotidiana y te enriquece para regresar a ella, ¿no? Entonces, creo que podría ser un poco eso la idea, ¿no? Escuchen poesía para enriquecerse a sí mismos, porque hay mensajes ahí que les pueden llegar y pueden cambiar su vida incluso, ¿no? Totalmente, ¿no? Sí, 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 yo estoy completamente de acuerdo. Em, Ahora, por otro lado, me gustaría que nos pudieras comentar lo que significó para ti ser representante de México en el Festival de Poesía de Madrid en 2024. No es cualquier cosa, la verdad es que sí es una gran responsabilidad porque son tus letras mostrando parte de lo que se está haciendo desde este hermoso país. ¿Qué significó para ti? Pues significó mucho. La verdad, en un principio era abrumador, ¿no? Va uno con cierto miedo, pero se da uno cuenta de que la poesía nos vincula a todos, ¿no? A todos, y sobre todo de la misma habla, ¿no? La habla hispanoamericana. Tenemos una conexión, y me di cuenta que las preocupaciones y la temática poética tiene más vínculos que desencuentros, ¿no? Me encontré con muchos ecos, ¿no? En las voces de los demás compañeros pues de Latinoamérica y de España que estaban ahí. Pero sí se vuelve un poco abrumador el representar a un país, ¿no? Porque llevas la voz de tu país, ¿no? Aunque sabes que eres un individuo nada más, pero pues sí, de alguna manera eres el mexicano que está ahí hablando, ¿no? Pero sí, fue un encuentro muy placentero. O sea, lo abrumador se cambió a placentero, fue muy agradable. Lo que sí me di cuenta que el público allá es un público muy conocedor. Entonces se vuelve un poco, pues no difícil, pero se vuelve más,
más complicado las preguntas, las respuestas del público, ¿no? Ya te empiezan a preguntar, oye, ¿por qué utilizaste la figura retórica de la anáfora en este poema? ¿Por qué no utilizaste esta otra figura retórica? O sea, ya preguntas un poco más complejas, ¿no? Pero pues también se vuelve muy interesante porque uno tiene que encontrar la respuesta en ese momento y pues la poesía nos ayuda siempre, ¿no? Las musas están ahí para conducirnos. Exacto, sí, sí, sí. Ahorita ya íbamos a pasar a esta pregunta, ¿cuál es tu figura retórica más importante y la que más te fascina? Pero antes de eso me gustaría que nos hablaras de tu proceso creativo, porque cada autor tiene una manera distinta de vivir la poesía, de experimentar ese momento donde se sienta y puede escribir y puede dejarse sentir todo y después plasmarlo en el papel. Pero allí se viven situaciones distintas de acuerdo al momento en el que se esté, pues, teniendo, yo sí creo en la inspiración, o sea, sí considero que una lectura, por ejemplo, te puede inspirar después a que tú mismo, desde tu lectura e interpretación, eh, produzcas algo distinto y algo propio. En tu caso, ¿cómo lo vives? ¿Es así de viene la idea y la plasmas o simplemente lo vas pensando y después de varios días ya sientas las bases del poema? De repente lees un libro, escuchas algo y de allí surge. ¿Cómo lo vive Fernando Díaz Cid? Pues mira, no tengo un proceso muy determinado, realmente es un poco caótico y lo he decidido hacer así porque vivimos en un mundo caótico, entonces creo que es la mejor manera de entrar en sintonía con él y percibir eh, pues todas las problemáticas y todas las preocupaciones y todas las reflexiones y todos los sentimientos que nos pueden llevar a escribir un poema, ¿no? Entonces, pues te diría que lo que hago es estar abierto todo el tiempo, en todos los lugares, a ver en qué momento alguna idea atraviesa por ahí o se conecta o me vinculo con ella y tomo nota y ya después empiezo a desarrollar el poema. Los poemas los desarrollo donde sea. O sea, escribo a mano, en el teléfono, en el mantel del restaurante, donde sea. Donde me agarra el momento, si vengo manejando, me estaciono y lo escribo. Y después de que ya hay un prepoema, como yo les llamo, sí viene un trabajo riguroso de revisión, de cobrar distancia del poema, de ser crítico con uno mismo, con lo que está escribiendo, de revisar ya los ritmos, ¿no? Pues no sé, la cantidad de sílabas, en fin, revisar ya más técnicamente el poema para ver si está logrando el cometido y si está logrando transmitir lo que quiero yo transmitir. Aunque siempre me gusta dejar ahí un enigma dentro de los poemas para que el lector le busque, pero pues sería ese el proceso, ¿no? Quizá la última parte es la más complicada, la primera parte es la más gozosa, la más feliz, ¿no? Llega la idea, la desarrollas, la experimentas, la plasmas, ya sea incluso en bosquejos pictóricos, de ahí luego me sirve para escribir, o en un boceto, lo que sea, o en palabras o pistas, lo que sea, ¿no? Y de ahí pues ya surge el poema y viene el proceso pues más técnico, ¿no? Más de oficio, más de pulirlo, ¿no? Que pues ese sí a veces es más complicado, ¿no? Sí, sí. Entonces ahora regresamos a la figura retórica. ¿Cuál o cuáles son las figuras retóricas que tú sueles emplear más? ¿Por qué? ¿Y qué te gusta de ellas? Mira, quizá he pecado un poco de no tratar de aprenderme exactamente cuál es la figura retórica que nombra esto, porque además tienen nombres complicados, ¿no? Entonces, sí las conozco, sí sé por dónde van más o menos, y me gusta mucho dejarme llevar por ellas. O sea, me gusta mucho en algún momento
del poema, aplicarlas, aunque no sepa exactamente cuál es la figura retórica que estoy utilizando, pero sé que es una licencia, ¿no? De hecho, por eso se llaman así, ¿no? Licencias poéticas, pues para aplicarlas al gusto del autor con cierto rigor, ¿no? Y con cierta estructura. Y quizá la que más me gusta es el calambur. El calambur es una figura retórica muy difícil, que, digamos, Javier Villaurruto era un mago, donde con las mismas palabras, ¿no? Para los que no la conozcan, con las mismas palabras, se van utilizando esas palabras de diferente manera para crear diferentes significados, se van uniendo las sílabas de otra manera para crear otros significados, pero tiene que ser con las mismas palabras, ¿no? Y una de las que más uso pues, es la anáfora que comentaba hace rato por su repetición y su reiteratividad, ¿no? Y creo que con eso, hoy en día que hablábamos un poco de la indiferencia del escucha y del lector, creo que con eso podemos llamar la atención, ¿no? Es una manera de utilizar una figura para crear un ritmo poético donde una idea pues se repite, ¿no? O sea, bueno, no se repite, Como que se enfatiza en ella, ¿no? se acentúa la idea, Sí. ¿no? Ujú. Sin Sí, sí. tratar de ser aburridos, ¿no? Y de utilizarla muchas veces, ¿no? Que creo que es lo que tienen las figuras retóricas, ¿no? Que no se pueden utilizar muchas veces y sobre menos en un mismo poema, ¿no? En un poemario, pues se deben de dosificar, ¿no? Su manejo para que no se abrume el lector. Todo con medida, como dicen, todo aplica. Ahora, las satisfacciones y retos que te ha dejado la pintura, que también es otra manifestación artística preciosa que yo admiro muchísimo y me gustaría que nos hablaras un poco acerca de ello. ¿Qué te llevó a darte cuenta de que también la pintura te fascinaba y encontrabas en ella un medio de expresión igual que o muy parecido al de la poesía? En tus pinturas, ¿qué temáticas abordas? ¿Qué colores sueles emplear? ¿Por qué precisamente esos? ¿Qué es lo que podrías hablarnos, decirnos, contarnos de la pintura? Bueno, pues de alguna manera, tanto la poesía como la pintura se entretocan, ¿no? Mis temáticas creo que son de alguna manera muy parecidas. La preocupación de respondernos la pregunta pues de quiénes somos, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? Son de alguna manera esenciales, ¿no? Y creo que hay un vínculo entre los dos tipos de creaciones, que es precisamente el vínculo. O sea, cómo nos relacionamos con el mundo, ¿no? Cómo interpretamos el mundo. Y eso pues me gusta plasmarlo en mis pinturas. Ahora, en cuanto a colores, pues utilizo todo, ¿no? O sea, no es que sea yo acá muy cronomático, pero pues dependiendo de la temática, pues utilizo un color o utilizo una forma o utilizo otra, ¿no? Igual que en los poemas, ¿no? Dependiendo de la temática que quiere uno abordar, pues utiliza el verso más corto o más largo o le da cierto ritmo, ¿no? A las cosas. Pero bueno, la poesía es muy placentera. Lo que me he dado cuenta es que una de las diferencias principales entre la pintura y la poesía es que en la poesía sale a la luz toda la verdad del autor, toda. O sea, en la poesía no puede uno esconder nada. Tarde o temprano, aunque uno no lo quiera decir, sale. Y en la pintura sí hay cierta manera pues no de esconderse, pero de estar detrás de la pintura sin que el espectador se dé cuenta de eso, ¿no? Que a lo mejor uno no quiere, hay cosas que uno no quiere decir, ¿no? Y hay cosas que uno no quiere expresar, pero la poesía sale. Yo no sé cómo es el proceso, sería para estudiarlo de manera semiótica, pero salen. Se Y, revela nuestra verdadera esencia, y queramos claro, o no. claro, ahí sale todo, sí. ¿Qué te parece si nos compartes un poema donde tú te has dado cuenta que a lo mejor quisiste
ocultar cierto misterio, pero de todos modos sale revelado allí. Mira, te voy a leer un poema de mi libro El repliegue de los espejos. Es un poema cortito que se llama Resiliente y precisamente habla de esta revelación del yo lírico en las letras. Resiliente. Cierro los ojos. En la ventisca escucho las misivas entre los cármenes sin tiempo. Mi piel arcana muestra sus fisuras. Se filtra en ella un soplo de los mares. A la deriva me transformo en el vigor de la explosión de los resuellos. Entre acordes navego, como el empeño de un derrubio en la ribera. Gracias. En este poema, por ejemplo, me di cuenta de algo que yo no lo había tenido muy consciente, ¿no? Y es mi relación con el mar. Yo siempre he vivido en la Ciudad de México, he tenido oportunidad de viajar a distintos lados, principalmente me gusta mucho viajar al norte de España, y ahí me he dado cuenta que tengo un vínculo quizá de antepasados, no lo sé, de mis ancestros, con el mar, ¿no? Y en ese poema salió ahí en los versos, ¿no? Sin que yo me lo propusiera, ¿no? Entonces mi piel arcana, ¿no? Dice ahí, mi piel cerrada, ¿no? A lo mejor se filtra en ella un soplo de los mares. Preciosos versos. Bueno, ahora con respecto a esta otra faceta tuya, que es ser miembro del colectivo Unión Calíope y formar parte de la Unión Hispano-Mundial de Escritores, ¿qué consideras que es el mayor objetivo que tienes dentro de ambos? ¿Y qué te motivó a querer formar parte de ellos? Bueno, son dos colectivos distintos. La Unión es un colectivo que está formado por gente de todos lados de la República Mexicana, donde participamos en diferentes ferias virtuales alrededor del mundo, en Granada, en Estados Unidos, no sé, en Haití, en fin, en todos lados, ¿no? Y pues ahí he aprendido mucho a compartir mi poesía y a escucharla de los demás y volvemos un poco a lo mismo, a darme cuenta de estas uniones que hay, de esta cercanía que hay a pesar de la distancia y a pesar de que sean poetas de Veracruz o poetas de Chihuahua o de otro lado de la República, compartimos las mismas preocupaciones y queremos dar una voz, ¿no? A ellas, ¿no? Y el colectivo Unión Calíope es un colectivo formado principalmente por amigos, ¿no? En un inicio eran poetas y ahora somos todos grandes amigos, donde compartimos poesía personal, la tallereamos entre nosotros, que creo que es algo muy importante porque comentaba, ¿no? Hace un momento de distanciarse de la propia poesía y donde también compartimos lecturas de otros poetas. Estamos en un proyecto de armar una antología, pero bueno, todavía tarda, es un proceso en colectivo, entonces pues hay distintas voces y distintas maneras de abordarlo, pero creo que vamos bien porque hemos escogido algunas temáticas que nos unen a todos y las estamos desarrollando cada quien con su voz. Entonces también se da uno cuenta de que un tema lo puede tratar una persona de una manera y otra persona de otra, ¿no? Por ejemplo, un tema que tratamos hace tiempo es la soledad en compañía, ¿no? Entonces, cada uno abordó el tema de diferente manera. Yo, por ejemplo, abordé el tema de que luego estoy en lugares donde hay mucha gente, en una reunión, en una comida, en una cena o lo que sea, de negocios o lo que sea, y pues me siento solo, ¿no? Aunque esté lleno de gente, me siento solo. Y una amiga poeta, ella lo vio de una manera completamente distinta, porque ella habló de que ella estaba escribiendo en su escritorio, pero sentía toda su familia alrededor en ese momento, aunque no estaba. Entonces es muy interesante ver ese tipo, pues esas distintas voces, aunque sea una temática pues, parecida o la misma temática.
2 ejercicios de escritura para ir repensando nuestros poemas o ir ideando algunos versos de todo lo que has ahorita aprendido con todos los talleres que has tomado. ¿Cuáles serían esos 2 ejercicios que tú recomendarías? O sea, 2 ejercicios. Más que un ejercicio, lo primero que recomendaría a todo mundo, aunque es un poco trillado, es leer. Creo que la lectura de todos los poetas que puedan es donde podemos aprender más. Aunque de momento, quizá en un inicio no sepamos qué figuras retóricas utilizan o cuál es su partitura textual o cuál es el ritmo que manejan o cómo construyen ciertos versos, todo eso de alguna manera nos va permeando para escribir en algún momento. No es que nos dejemos influenciar directamente de Federico García Lorca y escribir un poema como lo hacía él, que bueno, ojalá pudiéramos hacerlo, pero todo eso nos va nutriendo a nuestro consciente y a nuestro nivel inconsciente también para poder escribir en un futuro, ¿no? Nos va dando cierta confianza. Un ejercicio, bueno, pues sería simplemente sentarse en un café, en el café de su preferencia, o en el espacio de su preferencia, y empezar a observar todo lo que sucede en ese momento. Todo lo que nos rodea está sucediendo, es punto para crear un poema. Fijarnos la atención en cualquier cosa, desde el árbol que está enfrente o desde el árbol que ya no está porque lo cortaron y dejaron ahí su cicatriz, hasta el pájaro que pasa volando y se detiene en el cable. Todo puede ser tema de un poema. Entonces yo como ejercicio haría eso, ¿no? Sentarse a mirar, darse el tiempo de mirar un paisaje y describirlo, pero no de una manera superficial, no de una manera normal, digamos, como sería en la prosa, sino describirlo desde adentro, ¿no? Desde meterse a la profundidad de nuestro ojo interior, de llamarlo de alguna manera, para mirar ese paisaje y escribir un poema de él, ¿no? Creo que sería un buen momento. Y otro ejercicio que puede ser muy interesante es escoger un tipo de música, la música que a ustedes les guste más o les guste menos, porque también puede ser un impulso, y apagar las luces y con los ojos lo más cerrados posibles, o sea, cerrados, vendados si es posible, tomar una hoja de papel y con la música hacer un dibujo de lo que salga. Hacer unos signos, lo que salga. Puede salir en formas humanas, pueden no salir nada, pueden salir cuadrados, pueden salir círculos, puede salir lo que sea. Y después, con esa hoja dibujada, con ese bosquejo, escribirle un poema al proceso y al bosquejo que está ahí. Creo que pueden ser dos ejercicios que yo he utilizado y me han resultado muy bien. Ok, pues ya casi para ir terminando, ¿qué te parece si nos compartes otro de tus poemas? Y te dejo en diseño individual, pero aquí sigo. Ok, claro que sí. Pues voy a leerles un poema que se titula Errabundo, del libro de Rubios del Vacío. Errabundo. En un amanecer extraño, abro los ojos como centinela de los silencios. Busco el hallazgo incierto en los murmullos. Canto al instante las hojas que flotan, a la transparencia de algún reflejo, al camino de cenizas y duelos. Nado en el arroyo de brumas para escapar de los enjambres con caminantes cotidianos. Añoro el sueño del niño herido en el acantilado. Persigo desde el tiempo a los luceros y aguardo al viajero en el Camposanto. Tropiezo en la contradicción que fluye. Aries de sombra que vigilan el borde del fiordo y da zancadas a través del laberinto entre las sierpes. En el crepúsculo contemplo un mundo que se nutre de cadáveres en la tierra de un bosque incierto, con grandes saltos
me alejo. Y bueno, no siempre hacemos esto, pero me gustaría saber si te agradaría ahorita crear un poema con palabras sueltas que se te den y lo armes. Pues ¿Te animarías? nunca lo he hecho, pero lo podemos intentar. Nada más que me va a Ah, faltar todo el proceso después de eh, corrección, pero va a bueno, ser el prepoema. ok. A ver, el primero, prejuicio, sería la primera palabra. Sería la primera palabra, ok. La segunda palabra, conflicto. La tercera, memorias o memoria. Y la cuarta y última, mm, salvaje. A través de las memorias encuentro mi sentimiento salvaje, lleno de prejuicios, lleno de conflictos, lleno de anhelos. Un Todo un poeta. prepoema rápido. Sí, no, pero maravilloso. No todos se animan y no todos tienen esa agilidad mental. Muchas, muchas felicidades. Aquí tenemos a un poeta en verdad No, de pie a cabeza, gracias. de pies a cabeza. Gracias. La lucha se hace. No, no, no. No hay que ser tan modesto. Tienes el talento y bueno, hay que admitirlo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Letras a Contraluz, por haberte animado a hacer este ejercicio poético de improvisación y por brindarnos toda tu esencia, todo ese conocimiento que posees y de una manera que no fuera de tan difícil de comprensión, sino al contrario, de aproximar ese conocimiento, esa sabiduría que tienes hacia todas las personas, que es lo que buscamos en Letras a Contraluz. Que eso que a veces lo vemos muy, muy complicado, el poeta, el artista nos lo muestre y nos haga ver que puede ser palpable para todos y que todos podemos acceder a ello. Y eso lo has logrado tú hoy. Te lo agradezco infinitamente. No, muchas gracias a ti, Ana Berta, y muchas gracias a toda la gente que nos está acompañando ahí Sí, en el ciberespacio, ¿no? Y que nos eso, acompañará después. Para exacto. mí es un gusto compartir estos momentos y sobre todo compartir poesía, ¿no? Que creo que, vuelvo a decir, es la que nos va a salvar, la que nos puede ayudar a estar en este mundo tan complejo y darnos cierta lucidez, ¿no? Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido, por su fina atención, por su tiempo y por compartir con nosotros este amor por la poesía, por la literatura y por todo el conocimiento en general. Que tengan un excelente jueves todavía y bueno, seguimos aquí con más en Letras a Contraluz los próximos días. Por aquí Maru Trujillo dice muy bonito poema. Felicidades a los dos. Muchas gracias, Maru Gracias. Trujillo. Y bueno, pues agradecerle también a nuestro invitado del día de hoy por habernos honrado con su presencia y por habernos compartido sus poemas. ¿Qué te parece si ya para despedirnos ahora sí un poema que ya no es prepoema, sino es poema en forma? Un poema. Eh, Les voy a leer el poema con el que participé en Madrid, en la antología, bueno, aparte de otros poemas, pero el poema con el que fui elegido para la antología. Se llama La paz de las siluetas. En un sueño de nubes, donde los símbolos se fugan en las jerarquías del laberinto, observo a mi barcaza sondear sobre la paz de las siluetas. Me impulso con sus remos cuando los cauces hablan en su aroma y me transformo en avellano para tocar constelaciones en un fragor de brillos que se desvanecen entre las hojas. En tanto, mi ánima arbórea percibe la experiencia del vacío en su brisna del tiempo. Eso sería todo. Muchas gracias y, Excelente cierre. como dijo León Felipe, sensibles a todo viento, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad, Y que la por tu poesía compañía sea y en Letras a por Contraluz. siempre. Sí. Sí, por supuesto. Primero Dios así era. Bueno, pues muchísimas gracias a todas Muchas y a todos. gracias, Ana, muchas gracias. Hasta luego.